Hola, hola. Hoy es un día muy especial. Por acá estamos Aileen, la administradora de Huellas del Alma, y tenemos acá la oportunidad de asomarnos al corazón de un libro antes de que llegue a manos de los lectores. Y por supuesto, tenemos con nosotros a su autor y escritor Rafael Camilo. Esto es un encuentro que cruza fronteras, dos países, una misma palabra, y nos reúne aquí precisamente para compartir con el mundo una obra muy esperada, un libro que no solo se lee, sino que también se siente, nace de un proceso profundo, honesto, y que muy pronto estará disponible para todos ustedes que buscan historias que dejan huellas. Estamos a muy pocas horas de tenerlos a nuestra disposición. Así que gracias por estar aquí, por abrir este espacio y por permitirnos conocer no solo el libro que está por salir, sino también el ser humano que lo escribió. Entonces hoy vamos a hablar de este proceso, de lo que duele, de lo que transforma y de todo lo que vive entre sus páginas. Entonces vamos a conversar sobre esta historia que cruza fronteras y que se adentra en experiencias profundamente humanas, tocando temas como el bullying, la migración y la supervivencia, pero también la amistad, los vínculos y la capacidad de resistir cuando todo parece en contra. Entonces, antes de que este libro salga a la luz, queremos conocer qué lo impulsó a ser escrito, qué emociones lo sostienen y qué se puede encontrar el lector cuando se anime a abrirlo. Entonces, Rafael, para empezar por el origen de todo, me gustaría preguntarte qué te inspiró a escribir esta historia y por qué decidiste tocar estos temas como el bullying, la migración, la supervivencia. Buenos días, Deli, ¿cómo estás? Pero que te di gracias primeramente por invitarme también y por tomarte el tiempo para hacer esta pequeña entrevista, para que tanto tus seguidores como los míos conozcan sobre este proyecto. Y bueno, respondiendo a tu primera pregunta, ¿qué me inspiró a escribir esta historia? Resulta que cuando yo vine para acá, yo estuve tiempo sin trabajar, como la mayoría de los inmigrantes, y entonces empecé a ver documentales en YouTube y me aparecieron documentales sobre la travesía del Darién y demás. Y como yo también había recién inmigrado por acá, me inspiré, entonces me dio la idea de hacer un libro así. Yo tenía originalmente dos ideas, tenía la idea de crear un libro sobre el bullying y luego tenía esta idea sobre la travesía del Darién. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo fusiono? A lo mejor ahí sale algo interesante. Y entonces ahí surgió esta idea de, antes que nos tragara el Darién. Y bueno, el bullying, la migración y la supervivencia no solo son conflictos internos, externos, que todo el mundo puede ver, sino que también son conflictos internos, también que muchas personas viven en silencio. Entonces yo quise unir estos dos temas en una sola historia intensa, la verdad, donde los personajes no solo enfrentan la selva, sino que también enfrentan a sus propios miedos, heridas y también sus decisiones. Que es una historia muy inspiradora y también nacen personajes muy fuertes emocionalmente allí, como el caso de Marcos y Javier, que tienen una relación muy especial en esta historia. Pero sin contar qué pasa, qué representa la amistad dentro del libro. Sí, la verdad es una amistad muy bonita y bueno, podía haber puesto el tema del amor, pero ya es un tema muy cliché, entonces muy pocas personas yo hallo que hablan sobre la amistad, que es algo también que perdura, incluso mucho más a veces. Y entonces esta amistad entre Marco y Javier representa el refugio emocional en medio del caos. Es la idea de que incluso cuando estamos en las peores circunstancias, el vínculo humano puede ser una fuerza poderosa como cualquier otra herramienta, ¿sabes? Como cualquier arma o herramienta. Estos también simbolizan la lealtad, la confianza y la necesidad de no enfrentar el mundo solos, porque no tenemos esa, o sea, obligación de enfrentarnos a todas las cosas solos. Cuando tenemos a alguien a nuestro lado es mucho más fuerte y más fácil. Exactamente, es una amistad que no se construye en cualquier lugar, ni con cualquiera, sino en un entorno extremo, se pudiera decir. Entonces, aquí elegiste la selva del Darién como escenario. ¿Por qué es ese lugar? ¿Por qué lo elegiste? ¿Y qué le aporta a la historia? Vale, aquí voy a poner al bebé para que lo puedan ver en lo que vamos hablando. Y la verdad es que elegí esta selva, Aileen, porque existen muchas rutas migratorias hoy en día en el mundo, pero la selva del Darién como la principal, la mayor y una de las más peligrosas que existen en Latinoamérica. Miles, después cuando lean el libro en la parte de atrás, del final, yo hice un resumen, porque el libro tiene partes interesantes, y yo hice un resumen, les voy a mostrar antes de los agradecimientos. Esta parte se llama datos reales de la cabecera del Darién, de la selva del Darién, y habla de que hasta 113.000 niños pasan el Darién por meses, por años, incluso sin sus padres. Entonces es un lugar donde ocurren muchas cosas y es un referente de la inmigración, como te dije. Y es como el camino más soñado para las personas, para los inmigrantes, porque te lleva hacia el sueño americano, hacia los Estados Unidos. Entonces miles de personas diariamente pasan este camino para alcanzar sus sueños. Increíble.
Pues sí, ese es un escenario que ya nos pone en tensión, incluso antes de abrir el libro. Mm. Pero sin hacer spoiler, ¿qué tipo de experiencia va a vivir el lector cuando empiece a leerlo? Bueno, sí, el lector primeramente va a vivir una experiencia intensa. Es una lectura que tiene mucha tensión, tiene emoción y también momentos de reflexión, tiene muchos momentos de reflexión. El lector va a sentir miedo, va a sentir esperanza, incertidumbre, también va a sentir mucha ternura porque la primera parte, como ya he hablado en otras ocasiones, trata de la infancia, de la niñez y entonces va a estar cargado de muchas cosas que te van a dar ternura, te van a dar tristeza también porque, bueno, la verdad es que la vida no siempre es color de rosa y es una historia que se va a leer con el corazón siempre, y también con el corazón tranquilo y también con el corazón acelerado, porque van a haber momentos tensos también. Entonces va a dejar espacio a todo el lector para que piensen y reflexionen en lo que significa realmente resistir, elegir y también confiar. Pues sí, increíble, ya yo tengo la piel de gallina. Pues más allá de la aventura y la tensión que se vivirá, pues este libro es algo más profundo. Tu historia habla más allá de lo que es resiliencia, habla mucho y de los vínculos humanos. Entonces, te pregunto, ¿qué te gustaría que el lector lleve al terminarlo? Sí, a mí realmente me gustaría que el lector se lleve la sensación de que incluso en los peores escenarios se puede encontrar humanidad, que eso es lo más importante. Que entienda que la resiliencia no es ser invencible, sino que es seguir avanzando aunque tengas miedo, porque los personajes tienen mucho miedo y pasan por cosas que realmente te hacen querer perder la fe. Entonces esto, ¿ve? Te ayuda a entenderlo mejor y que los vínculos que creamos, también algo que tienen que entender, es que los vínculos que creamos pueden ser los que nos mantengan vivos literalmente y emocionalmente también. Estos vínculos que creamos ahora, las amistades que hagamos y demás, nos pueden salvar un día cuando estemos en situaciones complicadas. Así mismo es. Y cuando una historia deja huella, pues suele haber algo muy real detrás. Entonces, ¿cuánto hay de tu propia vida o de tu propia experiencia real en esta historia? Ujú. Sí, eso es algo que me han estado preguntando muchísimo. Todo el mundo me pregunta. Y la verdad es que el libro tiene, digamos, un 5% de mis vivencias personales, cosas que he vivido, y tiene el otro porcentaje de cosas que he escuchado, que he visto, y el resto es simplemente ficción. Es una historia, un personaje construido desde la ficción, bueno, todos los personajes, y es una historia así hecha de pedazos de esto, de lo otro, de documentales y demás, que la verdad tuve que estudiar mucho, porque no es solamente escribir por escribir, y yo, aunque yo había emigrado y hice también una travesía, nunca fue ni siquiera parecida un poquito a la de la travesía del Darién, porque es una ruta migratoria complicada, como vimos, y entonces tuve que estudiar mucho sobre eso, ver documentales, leer, investigar, para poder representarlo de la mejor manera, o sea, creíble, que cuando alguien que ya la hizo, que lo lea y diga, bueno, es cierto lo que me está diciendo aquí, no es mentira, puede pasar. Verdaderamente. Y se siente mucho en los personajes. Entonces, como escritor, ¿cómo fue este proceso de crear este mundo, de darle vida a Marcos y a Javier? Bueno, sí, fue un proceso de observación y construcción emocional. Primero trabajé quienes ellos eran por dentro y que tenían, que deseaban, que los movía realmente. Y luego construí su mundo alrededor. Lo construí para obligarlos a enfrentarse a eso. Primero supe qué es lo que querían y temían y luego construí el mundo para que se enfrentaran realmente. No quería que fueran personajes solo que corrieran y ya, sino que fueran personas que tuvieran que decidir quiénes son cuando todo se vuelve realmente extremo. Solo de escucharte hablando, ya yo me creo una imagen en mi cabeza. Entonces, si tuvieras que convencer a alguien que aún no conoce el libro, ¿cómo lo describirías en una sola frase? La palabra que yo utilizaría para describir el libro sería supervivencia. Supervivencia tanto en su infancia, en lo que tuvieron que pasar, porque vemos que los personajes no vivían en un país que no era el mejor del mundo, sino que tenía sus dificultades. Y luego supervivencia en la vida como tal, en las cosas que suceden, y supervivencia en la selva también. Entonces, para mí, la palabra correcta es esa, supervivencia. Increíble. Entonces, después de escuchar esta frase, esta palabra, es imposible no preguntarse, ¿para qué tipo de público o para qué lector es este libro? ¿A quién le recomendarías este libro especialmente? Primeramente, el libro se lo dedica a todos los inmigrantes del mundo, porque es un libro dedicado para todos los que somos inmigrantes, con todo el cariño, pero les recomendaría también a personas, lectores que disfrutan de historias intensas, con aventura, con peligro y con emociones reales, a personas que les gustan leer relatos reales, digamos, es una ficción de la realidad, pero son relatos que mucha gente ha vivido en la vida real.
Y también a personas que le gustan los relatos de supervivencia, que también le gustan las historias que hablan de amistad, de valores y demás. Sí, algo vivido en la propia carne, Eso muy es. real. Y luego de este lanzamiento tan esperado, que ya tiene pocas horas ya, Sí. ¿ya estás pensando en alguna otra historia o tienes algún proyecto nuevo? Bueno, sí, proyectos siempre tengo. De hecho, tengo unos libros que hice antes de sacar este, que lo estoy dando la revisión profesional ya para también lanzarlo, pero no tiene nada que ver con este género. Es el género de la ficción, que me gusta mucho más. Y bueno, también tengo pensado, depende de la recepción que tenga este libro, hacer una precuela o una secuela, o quizás hacer el punto de vista de, este libro está escrito desde el punto de vista de Marcos, quizás podamos hacer una secuela del punto de vista de Javier, también cómo Javier vivió las circunstancias y qué pasaba en su cabeza mientras sucedían las cosas. Y mientras Marco pensaba una cosa, quizás Javier pensaba otra. Así que eso Como un va, cerebro, claro. exacto, eso va a depender de ustedes, del público, de ustedes, del cariño con el que reciban este libro. Si de verdad vale la pena continuar la historia o bueno, pasamos a otra Pues página. sí, yo apuesto que sí vale la pena. Ah, Así bueno, que vamos a ir por ello. va, va, va. Exactamente. Entonces, para ir cerrando, quiero agradecerte por compartir no solo tu libro, sino también tu proceso, las emociones y todo lo que hay detrás de esta historia. Y que es un libro que te invita a mirar temas difíciles, pero también te invita a creer en los vínculos, en la resiliencia, en la fuerza que aparece incluso en los momentos más oscuros. Y bueno, ya muy pronto estará disponible. Estoy segura de que va a encontrar muchos lectores que se van a ver reflejados en sus páginas, en esos sentimientos, muchas personas que han tenido esa vivencia, que han pasado quizás por esas mismas experiencias que están reflejadas allí. Y bueno, agradecerte por estar conmigo aquí, por compartirlo con todos, con el público, con el lector, el futuro lector, y por animarte a contar esta historia que merece ser leída. Entonces, para encontrar tu libro, aquí vamos a estar dejando el link para que puedan descargarlo y recordar que los primeros 2 días van a ser gratis y que no se lo pierdan, que siempre estén al tanto que ya queda muy poco tiempo para que este libro salga a la luz. Y muchas gracias a Rafael Camilo por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Hasta, Luz, por haberme invitado también. Y bueno, chicos, ya saben, a partir del día 28 va a estar disponible tanto el libro electrónico como el libro de tapa blanda, que es este que tengo acá. Está un poquito gordito, pero realmente vale la pena. Está dividido en dos partes y pueden leer a su ritmo. Así que los esperamos en Amazon. así mismo. Nos Bueno, vemos. hasta otra próxima.